Desde la Franja de Gaza, Taher el-Nono, vocero de Hamás, dice: nosotros negamos tener ninguna relación entre lo que ocurrió en la Franja de Gaza o el pueblo de la Franja de Gaza, entre lo que ocurrió hoy en Eilat. Y consideramos que Barak y otros de los líderes de ocupación y sus amenazas que expresan la crisis interna no van a transferir a la Franja de Gaza el intento de crear una situación de inseguridad. Mar Regev, el vocero de gobierno de Israel, dice: lo que hemos visto hoy es un deliberado, premeditado ataque terrorista a un autobús civil. La meta era matar tantos como fuera posible, y esto es de la mayor gravedad, y actuaremos para proteger a nuestro pueblo. Khaled Habib, un líder islámico de la yihad, dijo: esta operación ocurrió para dar justificación a un acto que dé excusa al enemigo sionista para atacar a nuestro pueblo palestino. Ninguno de los atacantes tiene que ver con lo que dijeron. El enemigo sionista está planeando un ataque mayor de gran escala contra el pueblo palestino, y eso es todo. La serie de atentados en Israel, según las últimas cifras, deja 14 muertos. Y la gente en la Franja de Gaza está también en plena tensión a la espera de cualquier nueva represalia que evidentemente no tardará mucho. El gobierno de Hamás, en cambio, ha negado que esté detrás de estos ataques. El ataque es una reacción natural a la ocupación en Gaza. Mientras tanto, en Libia, la refinería de Zawiya parece estar en poder de los rebeldes. Y dicen: Gaddafi está terminado, Gaddafi ha caído. Esto es brega, esto es la refinería de Zawiya, y le daremos libertad a Libia a pesar de Gaddafi. Los hijos de Libia y estarán a él y a sus hijos, porque Gaddafi, dicen, es un judío. Rebeldes libios capturan la refinería y el pueblo en el oeste. La refinería parece bastante afectada y fuera de funcionamiento desde hace tiempo. Tomaron hoy la refinería de petróleo en la localidad occidental de Zawiya y la principal carretera que une Trípoli y Túnez, aislando aún más el bastión de Muammar Gaddafi. Unos 200 combatientes rebeldes dispararon al aire para celebrar la captura de Sabratha, 80 kilómetros al oeste de Trípoli, tras 4 días de batallas con tropas del gobierno. Los rebeldes dicen que ahora controlan 90% de la antigua ciudad romana de Sabratha, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Si la toman por completo, reforzarán el control de los insurgentes sobre las líneas de suministro desde Túnez, que fueron interrumpidas en Zawiya esta semana. Un residente dijo que el avance se produjo cuando la OTAN bombardeó las instalaciones de entrenamiento militar en el centro de Sabratha, y después del ataque los rebeldes asaltaron las instalaciones e incautaron las armas. Como pueden ver aquí, después del ataque de la OTAN hubo evacuación y ahí fue que lograron entrar los rebeldes. Los avances rebeldes de los últimos días han interrumpido las principales rutas de suministros para las fuerzas de Gaddafi tras un estancamiento de meses, colocando al líder y su gobierno en una situación difícil. ¿Recuerdan esto? Lo transmitimos el mismo día. Fue el 18 de agosto de 1991. Era aquel intento de golpe de Estado en Rusia, los restos de la Unión Soviética, y la situación el 4 de agosto, mientras el pluripartidismo se abría paso en Rusia, todo estaba a punto para la firma el día 20 del nuevo Tratado de la Unión. Yeltsin se atrevió a dar una nueva vuelta de tuerca en la transición democrática, decretando la despolitización, en esencia la supresión de todas las células comunistas de las Fuerzas Armadas y de las organizaciones dependientes en el territorio,
y el 15 de agosto exigió a Gorbachov la capacidad de designar al primer ministro, al ministro de Defensa y al ministro de Economía del gobierno soviético, que como las demás instituciones tendrían que renovarse tras la firma del Tratado de la Unión. Hoy es el aniversario de estos dramáticos acontecimientos. El dramático viraje fue en la madrugada del lunes 19 de agosto, cuando la cúpula del Ejecutivo, los altos mandos del Ejército y la KGB soviéticos respaldaron tácitamente con su silencio y con una clara ambigüedad al Buró Político del Partido Comunista de la Unión Soviética y el Soviet Supremo, y anunciaron la declaración del estado de emergencia en toda la Unión Soviética y la formación del Comité Estatal que asumía plenos poderes en vista de la imposibilidad de que Mikhail Gorbachev, que según la versión conocida hasta hace unas horas se encontraba de vacaciones en su dacha de Foros en Crimea, a orillas del Mar Negro, tomara un simple descanso para cumplir con sus funciones debido a su estado de salud. La salud política en Chile la siguen pautando los estudiantes en su protesta irreductible. Y estas son las últimas imágenes que hemos recibido. Al frente de la Plaza Simón Bolívar. ¿Le gustaste? Hay onda. Al frente de la Plaza Simón Bolívar. ¿Le gustaste? El tema de la forma en que se llevará adelante el manejo de la educación no parece tener fin. Y ciertamente hay simpatía generalizada a nivel nacional e internacional y no falta creatividad en las demostraciones callejeras. Estudiantes entonces batucadas por decenas, por todas las esquinas hay batucadas en este lugar y están esperando definitivamente a que lleguen. Cualquiera sea la situación, el gobierno no lo tiene fácil y no parece haber por el momento una salida dialogada mientras siguen las huelgas de hambre, mientras siguen las movilizaciones y no están dispuestos a que se siga lucrando con un bien esencial como la salud. ¿Recuerdan las movilizaciones en la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela? Les mostramos por qué el peligroso tener fuera del país los bienes fundamentales de la economía. Vieron que acaba de decidir, no solo se quedaron con lo de Libia, se quedaron ahora con lo de Siria, Estados Unidos y Europa. Bueno, aquí tenemos a uno de los grandes ministros explicando el tema a la Asamblea. En 1999, se recuerda usted, profesor Navarro, aquí había una política que era precios bajos y altos volúmenes. Y en el año 99 no teníamos cómo pagar sueldos y salarios. No teníamos y tuvimos que reconducir el presupuesto. Esa era la política petrolera que querían llevar. Ahora tenemos una política de la magna reserva y hasta los Estados Unidos debe reconocer, ¿verdad? No con una tasa de extracción del 20%, los 295.500 millones de barriles que están allí in situ, que sí con un factor de recuperación del 20%, pero dicen algunos estudios geológicos de los Estados Unidos que el factor de recuperación puede llegar hasta el 40% de acuerdo a la tecnología que se utilice. Esa es la verdadera garantía que tiene este proceso. Pero lo tenemos que cuidar no solamente para quienes vivimos ahora, sino para las próximas generaciones, para las múltiples generaciones, porque el petróleo seguirá siendo una fuente fundamental y que si no lo diga el pueblo libio que tiene que estar resistiendo ahí la invasión de la OTAN, de los países europeos cómplices de toda esa situación, ¿verdad? Porque eso es lo que quieren a lo mejor hacer con Venezuela, porque les es atractivo los 296.500 millones de barriles que están allí. No solamente in situ, ojo, porque in situ están 1.3 billones. Lo que pasa es que la recuperación con la tecnología actual solamente nos permite hasta un 20%. Si aplicásemos otro tipo de técnicas como las que sugieren algunos institutos de geología y de ingeniería de los Estados Unidos, pudiéramos llegar al 40%. Entonces, esa reserva, que es la verdadera moneda del venezolano, que son los recursos petroleros, ¿y qué hacían con el recurso? Aquí no hubo ministros
de energía y petróleo, o de petróleo, que dijeron que los amigos árabes eran unos pinochos, y al final, ¿para qué? Para llevarse el petróleo, como se llevaron el oro de Venezuela, se lo llevaron, y aquí está en la prensa, pero parece que se les olvida. Tienen allí una memoria escasa en términos de decisiones que se tomaron desde el Banco Central y desde el Ministerio de Finanzas. ¿Y ustedes saben qué día fue? El 21 de febrero de 1989, y aquí los miembros del Partido Comunista lo dijeron en agosto de 1988, y el propio Alí Rodríguez Araque lo denunciaron, porque se querían llevar y se llevaron el oro de Venezuela para tener créditos en el exterior. ¿Pero de qué están hablando entonces? ¿De qué están hablando? Parece que es que nunca reconocen la historia y por eso no tienen futuro. Porque no, primero tienen que entender, y máxime que nosotros estamos hablando en un periodo de 200 años. Miren, el secreto de la reserva lo tenían estos señores aquí. 21 de febrero de 1989. Y aquí dice: el Banco Central de Venezuela embarca a Londres 8 toneladas de oro. Y abajo, en ese digno periódico que era El Nacional, aquí dice: el Fondo Monetario apoyará programa económico del gobierno de Pérez. Aquí está. Esto fue el detonante, uno de los detonantes que produjo la rebelión popular de febrero de 1989. Uno de los detonantes que produjo la rebelión militar de 1992. Y entonces pretenden ahora olvidar la historia. Lo denunció aquí el Partido Comunista en agosto de 1998. Y lo denunció valientemente Alí Rodríguez Araque cuando trataron de hacer una masa humana para que no se robaran y se llevaran esto para pedirle crédito. ¿Dónde estará el señor Pedro Tinoco? ¿Verdad? Que esté bien allá en sus alturas. Pero el señor presidente del Banco Central de Venezuela vendiendo este país. Apátridas es lo que son. Y nosotros estamos revertiendo ese proceso, regresando el oro y nacionalizando el oro para beneficio de nuestro pueblo. ¿De qué están hablando entonces estos señoritos? El ministro de Planificación y Finanzas, Jorge Giordani, indicaba hoy no solo estas verdades de a puño, sino que el endeudamiento de Estados Unidos, oigan bien, el endeudamiento de Estados Unidos representa 2/3 del Producto Interno Bruto de todo el planeta. Y aquí fue el día tristemente célebre cuando los camiones estaban parados frente al Banco Central de Venezuela y se llevaban el oro al exterior. Ese oro que ahora queremos recuperar. Y tenemos que recuperar, y vamos a recuperar, porque además no debe estar por allí, ni menos con los pretextos que en mala hora y en mal día se usaron, apátrida, porque vieron lo que le hicieron a Libia, vieron lo que le hicieron a Siria, y son países, 2 países petroleros, 2 países con una conducta independiente y soberana. Esto hace pensar bastante, y hay que tomar esas medidas, ya fueron tomadas, pero hay que ponerlas en práctica lo antes posible. Ciertamente esto ha dado lugar para que se cayeran muchas caretas y se supiera quién es quién. 2/3 del Producto Interno Bruto es la deuda de Estados Unidos. Y esta gente, junto con Europa, estos payasos que están manejando la economía con el catecismo neoliberal como si fuera su Biblia, van a llevar a nuestra querida, contaminada y única nave espacial a una recesión a escala planetaria si no les paramos el trote. Así que bienvenidas esas medidas. Volveremos mañana, Dios mediante, cuando ella haya dado otra vuelta sobre su eje imaginario, y estaremos aquí para contarles la pequeña y gran historia de las próximas 24 horas. A nombre del equipo Dossier les habló Walter Martínez. Disponga usted de las cámaras, señor director.